Buenos días. A continuación vamos a desarrollar el entregable número 5. El objetivo es que podamos, en resumen, hacer la retroalimentación de este entregable, de esta práctica. Así, por ende, esperamos que se puedan atender algunas inquietudes y lo que quede restando, pues ya lo resolveremos propiamente en las clases presenciales del curso. Entonces, comencemos. Vale, pues entonces vamos a empezar con el punto uno. Noten que en el punto uno nos dicen, bueno, considere que x es la diferencia entre dos números, teniendo en cuenta de que esos números los dos son mayores que uno y que uno es el mayor que otro. O sea, en este caso, este, este que está aquí, a este número, en general, pues un número representado por esta variable que se llama gamma. Entonces vamos a decir que x básicamente es la distancia que tenemos desde Barfi hasta Gamma. Esto es x. Yo creo que eso queda claro, ¿no? Recuerden que con la diferencia podíamos calcular distancias, ¿no? Por ejemplo, pues si Barfi vale 5 y Gamma vale 10, pues x va a ser la distancia desde 5 hasta 10. Es decir, x valdría 5. Eh, o bien, yo qué sé, si por ejemplo nos pensamos que en este caso gamma es 18, entonces pues la distancia desde 5 hasta 18, creo que tendríamos que hacer la resta, es decir, a 18 yo le quito 5 y sé cuál será esa distancia de un punto al otro. En ese caso, por ejemplo, x vendría siendo 13, ¿cierto? 18 menos 5, 13. Entonces, pues esto es en esencia lo que nos dicen en el enunciado. ¿Qué podemos concluir nosotros? En general, que si, esta es la primera nota que vamos a tener. Nota. Si x es la diferencia de gamma y barphi, note que x siempre va a ser un resultado positivo. Eso es importante, porque vamos a trabajar con valor absoluto. Ahora bien, ya teniendo presente esto, pues vamos a resolver algunos de los enunciados que nos muestran ahí. Eh, Déjenme yo corro esta parte para que me quede espacio. Listo, perfecto. Entonces, el punto A. Miren que en el punto A nos dicen, bueno, tenemos unas expresiones donde lo primero que se nos pide pues será simplificar, llevar toda esa a algo sencillo, y eso lo tendremos que hacer para A, B, C y D. ¿Qué es lo que pide el numeral uno? Pues que escojamos la respuesta que nos está solicitando el enunciado. En este caso, primero yo voy a resolver todos y después verificamos qué era lo que pedía el enunciado. Entonces vamos a simplificar a B, a C y a D. Comencemos pues con el literal A. La raíz cuadrada de x al cuadrado sabemos que eso es valor absoluto. De una vez lo voy a colocar. Menos el valor absoluto de x en factor de lo que está dentro de ese paréntesis. Si se dan cuenta, en el numerador tenemos una fracción donde en el término que voy a escribir a continuación existe una raíz. Y hemos visto en clase que cuando en una fracción en el denominador aparece una raíz, pues lo más aconsejable es racionalizar. O sea que es la primera parte de lo que voy a hacer. Y para racionalizar esta fracción lo que voy a hacer es multiplicar por 1, digamos convenientemente por el conjugado de ese denominador. Entonces como dice 1 más raíz de 2, lo voy a multiplicar por 1 menos raíz de 2. Ahora, pues para que esa fracción sea 1, escribo lo mismo arriba. Así, 1 menos raíz de 2 dividido 1 menos raíz de 2, pues eso da 1. Y si multiplico esta fracción por 1, pues no la estoy alterando, no la estoy afectando. Es decir, que puedo garantizar esta igualdad, ¿no? Lo que está aquí es igual a esto. Y acá abajo simplemente voy a colocar lo que estaba escrito.
Bien, si, si resolvemos ese producto, esto que se muestra aquí, pues esto va a ser simplemente, entonces lo demás lo voy a escribir tal cual. Y lo que está en el paréntesis me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar entonces uno más. El producto, recuerden, de las fracciones es numerador con numerador, denominador con denominador. Como lo hemos dicho, en línea recta. O sea que la parte de arriba me queda uno menos raíz de 2 porque pues se está multiplicando por uno, ¿no? Les da exactamente esto mismo. Y abajo me va a quedar una diferencia de cuadrados. El primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. El primer término es uno, o sea que uno por uno pues es uno. Uno al cuadrado es uno. Menos el segundo término al cuadrado. En este caso es raíz de 2. Raíz de 2 al cuadrado. Sabemos que eso simplemente se cancela la raíz, o sea que es 2. Esto todo va dividido. Está en menos raíz de 2. Eso lo dejo tal cual, no lo altero. Tendremos entonces valor absoluto de x menos el valor absoluto de x en factor de lo que está arriba. Entonces me va a quedar uno más uno menos la raíz de 2 sobre menos uno. Y todo esto dividido menos la raíz de 2. Bien. A continuación noten que teníamos una propiedad que nos decía que si yo tengo un signo en el numerador o bien en el denominador, pues yo lo podía cambiar como de posición, ¿no? Entonces esto simplemente me va a quedar de esta forma. Valor absoluto de x menos el valor absoluto de x en factor de 1. Y ahora voy a poner este signo menos en la parte de arriba. Entonces me va a quedar menos 1 menos la raíz de 2 y todo esto dividido 1. Ya. Y lo de abajo lo dejo tal cual. Menos la raíz de 2. Pues ahora vamos a meter bueno, primero recordemos que todo lo que se divide entre 1 pues da esto mismo. Y después metemos el signo dentro de ese paréntesis. Es decir, estamos haciendo propiedad distributiva por menos 1. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Valor absoluto de x menos valor absoluto de x en factor de. Y en este caso me va a quedar simplemente 1 menos 1 más la raíz de 2, todo esto sobre menos la raíz de 2. Y bien, noten pues que aquí el 1 y el menos 1 son inversos aditivos. O sea que esto ¿qué va a darme? Esto simplemente me va a quedar raíz de x menos raíz de x en factor de raíz de 2 sobre menos la raíz de 2. Bien, noten ustedes entonces pues que aquí este y este se me cancelan y simplemente me va a quedar valor absoluto de x menos valor absoluto de x por menos 1. ¿A qué va a ser igual esto? Entonces esto va a quedarme valor absoluto de x más, porque este menos con este menos me va a dar más valor absoluto de x. O sea que esto va a ser igual pues a 2 el valor absoluto de x. Y en la primera parte, en esa nota que trabajamos acá arriba, con la condición que se nos muestra aquí, esto dice que x siempre va a ser positivo. O sea que si x va a ser siempre positivo, pues el valor absoluto de algo positivo es el mismo. Entonces, en ese caso no tengo necesidad de considerar las dos soluciones del valor absoluto. Simplemente voy a considerar la que se mide hacia la derecha, es decir, la distancia positiva. Por ende, pues valor absoluto de x simplemente va a ser lo que está dentro y ya está. Y finalmente, entonces, recordemos que x era esa resta, o sea que esta expresión de aquí va a ser 2 por la diferencia de gamma menos barphi.
Bueno, ahí tenemos la primera parte. Eh, Tengan presente pues que si queremos reducir del todo, pues aquí aplicamos distributiva, ¿no? Entonces 2 gamma menos 2 barfi. Bien, vamos con la B. En el caso de la pregunta B, miren que la estructura es más o menos similar. Entonces la solución la vamos a seguir más o menos de forma análoga. Por ende, la raíz de x al cuadrado pues sabemos que es valor absoluto de x menos valor absoluto de x en factor de la expresión de arriba, sx menos barfi al cuadrado no es más que x menos barfi multiplicado por el mismo, x menos barfi. Todo esto sobre, y esta expresión de acá abajo, si se dan cuenta, miren que este primer término pues tiene raíz exacta, o sea, sería la raíz de x al cuadrado pues es x, la raíz de barfi al cuadrado pues es barfi. Por las condiciones que nos han dado no hay necesidad de que la coloquemos en valor absoluto porque son positivas. Y el que está en la mitad es el doble del producto de las dos raíces. O sea, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Y en este caso pues lo factorizamos de esta forma. Las dos raíces, como este signo es menos, aquí va menos. Y como es trinomio cuadrado perfecto, los dos factores tienen que ser iguales. O sea que nos queda de esa forma. Y noten pues que esto evidentemente es lo mismo arriba abajo. O sea que eso se nos cancela, por así decirlo. Y solamente nos queda como 1. Y 1 por valor absoluto de x, pues es el valor absoluto de x. Y valor absoluto de x menos valor absoluto de x, pues es 0. Ya está. Entonces nuevamente. Pero recuerden que vamos a calcular la raíz cuadrada de x al cuadrado. Yo lo estoy colocando como valor absoluto para que no perdamos el hábito. Sin embargo, ya sabemos que x es positiva y que por lo tanto el valor absoluto de x es simplemente x. Pero, pues para no perder la costumbre lo voy a escribir. Raíz cuadrada de x al cuadrado, valor absoluto de x, menos 2 por barfi en factor de... Lo de arriba es una diferencia de cuadrados, eso se factoriza como en un factor colocamos la resta de las raíces, en este caso sería x menos gamma, y en el otro factor la suma de las raíces, x más gamma. Todo esto está dividido entre x menos gamma. Y miren, en este factor pues tenemos algo parecido a los tres que hemos escrito, pero simplemente las raíces están con un signo negativo. Entonces saquemos ese signo negativo como un factor común. Entonces me va a quedar menos 1 en factor, pues ese sería el factor común aquí en este caso, de x más gamma. Chequemos, ¿no? Menos 1 por x, menos 1 por gamma, menos gamma. Es correcto, ¿no? ¿A qué va a ser igual esto entonces? Al valor absoluto de x menos 2 barfi en factor de. Miren que este de aquí es exactamente este. Entonces podemos decir que estos dos se cancelan, nos da 1. Este factor de aquí es exactamente el mismo que este, o sea que también nos dan 1. Por lo tanto nos va a quedar simplemente 1 sobre menos 1, que eso es menos 1. Vale, pues si resolvemos esto, entonces nos va a quedar valor absoluto de x menos, por menos, esto va a ser más 2 barfi. Bien, finalmente lo que hemos dicho, ¿cierto? Que como el valor absoluto de x es positivo, como la x, al ser una diferencia positiva, el valor absoluto de esta expresión simplemente me va a dar lo que está aquí adentro. O sea que esto
no es más que x más 2 barfi. Y pues si reemplazamos x, habíamos dicho que x era la diferencia de, chequémoslo acá arriba nuevamente, x era la diferencia de rho menos barfi. Entonces, perdón, gamma menos barfi. Entonces aquí vamos a tener gamma menos barfi más 2 barfi. ¿Y a qué va a ser igual esto? Pues entonces si operamos estos dos con una suma, pues nomás simplemente va a ser gamma más barfi. Bueno, y para cerrar el ejercicio 1, queda pendiente este punto D. Entonces, finalmente, y de manera análoga, lo primero va a ser valor absoluto de x menos 2 gamma en factor D. Recuerden que en este ejercicio sacamos factor común, ¿cierto? Un factor común que era de hecho ese binomio que se muestra ahí, ¿no? Barfi menos 1 al cuadrado. Noten ustedes que si yo multiplico a Barfi menos 1 al cuadrado por 1 más Barfi menos 1, si yo hago esto, este por este y este por este término, pues me da lo que está escrito acá. O sea, saqué a factor común a Barfi menos 1 al cuadrado. Y eso me va a quedar en factor de Barfi por Barfi menos 1 al cuadrado. Chequen entonces que en esta expresión, en este paréntesis que está acá, 1 y menos 1 son inversos aditivos. O sea que esto básicamente va a quedarme de la siguiente forma. Valor absoluto de x menos 2 gamma en factor de Barfi menos 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0, entonces por Barfi sobre, y acá tenemos Barfi en factor de Barfi menos 1 al cuadrado. Pues miren, estos factores, tanto en el numerador como en el denominador, son exactamente los mismos. O sea que este se cancela con este con este. Bueno, decimos que se cancelan pues en la idea de que si dividimos esto va a quedar 1. Así que el resultado va a ser valor absoluto de x menos 2 gamma por 1. Y pues bueno, ya casi entonces tenemos hecho este ejercicio, así que esto va a ser valor absoluto de x menos 2 gamma. Y por el mismo argumento de arriba, el valor absoluto de algo positivo, pues simplemente es esa parte positiva, ¿cierto? Menos 2 gamma. Reemplazando entonces el dato de x será gamma menos Barfi menos 2 gamma. Entonces este y este se operan con la suma. Me va a quedar entonces menos gamma y esta Barfi que está solita menos Barfi. Ok, bueno. Ahora bien, pues verifiquemos el enunciado, ¿no? Dice, ¿cuál corresponde al resultado gamma más Barfi? Evidentemente, pues si lo verificamos entre las opciones, el literal correspondiente a esa suma, a gamma más Barfi, pues es el literal C, ¿no? Recordemos, miremos nuevamente que C nos dio eso, ¿no? Gamma más Barfi. Bueno, ese es el punto 1. Vale, continuando entonces, en el punto 2
en este ejercicio, nos dicen lo siguiente: encuentre los valores de xi que satisfacen la ecuación que se muestra a continuación. ¿Vale? Entonces tenemos que desarrollar una ecuación donde noten ustedes que tenemos un valor absoluto en los dos términos, de tanto de la izquierda como de la derecha. En ese orden, entonces, pues basándonos en la definición del valor absoluto, vamos a plantear primero la solución de uno de ellos y después del otro. O sea que lo que nos dice el valor absoluto es lo siguiente: que el valor absoluto de xi menos 9 tiene dos soluciones. Una solución, la voy a pintar aquí, será xi menos 9, pensándonos la medida de distancia hacia la derecha, o sea, el valor positivo, y lo de que está del otro lado de la igualdad lo dejo tal cual. En este caso sería 2xi menos 3, valor absoluto de 2xi menos 3. Y la otra solución, la número 2, pues va a ser pensándonos que lo que está dentro de ese valor absoluto en la izquierda pues es negativo, o sea, estamos midiendo hacia la izquierda. Por lo tanto, para garantizar que el resultado sea positivo, le ponemos un menos afuera. Sería así: menos 9 multiplicado por menos 1. Con eso, pues si esto es negativo, con este menos se vuelve positivo. Así esa distancia no tendría inconvenientes, siempre sería mayor que o igual a 0. Y lo que está del otro lado lo dejo tal cual. Vale. Análogamente, ahora resolvemos el valor absoluto, en este caso, de la expresión que está a la derecha. Entonces acá vamos a tener nuevamente dos soluciones. La primera va a ser, esto que está a la izquierda se deja tal cual. Si menos 9 es igual a la medida de este valor absoluto hacia la derecha, es decir, es su parte positiva, ¿no? 2xi menos 3. Y la otra va a ser xi menos 9 igual a 2xi menos 3, pero pensándonos la medida negativa, o sea que la multiplicamos por menos 1 con el menos. Lo mismo para la otra expresión. De manera análoga, entonces me va a quedar que menos xi menos 9 va a ser igual a la parte positiva, o sea que simplemente me va a quedar 2xi menos 3, y la otra va a ser el término de la izquierda igual a eso que tengo en ese valor absoluto, pero pensándomelo como un resultado negativo, así que le pongo el menos por fuera. Reacomodemos esta expresión para que nos quede bonita, igualita. Entonces acá, esto que tengo escrito ahí lo voy a poner con el menos por fuera. 2xi menos 3. Bien, entonces pues noten que tenemos cuatro igualdades: esta, esta y esta expresión. Ahora, de entre ellas, observen lo siguiente: observen que esta expresión 4, con este menos y con este menos a ambos lados de la igualdad, pues yo puedo multiplicar por menos 1 a ellos y quitarles ese menos. O sea, dicho en otras palabras, 1 y 4 son la misma ecuación. O sea que de aquí me aparece solo una expresión, que va a ser, obviamente voy a tomar la positiva, y esta sería su ecuación. Dicho en otras palabras, este menos con este menos, entre comillas, decimos que se cancelan y me queda lo que está dentro de los paréntesis, que es exactamente la ecuación 1.
Esta será una. Y la otra, pues si se dan cuenta, es exactamente esta expresión. La 2 y la 3 son equivalentes, son la misma. Por ejemplo, aquí estamos multiplicando por menos uno. Si este menos uno lo pasamos a la otra expresión, a dividir, que es lo que decimos, o bueno, si multiplicamos a ambos lados por menos uno, que pues es la definición de la propiedad uniforme, nos da la ecuación 2. O sea que 2 y 3 son exactamente equivalentes. Por lo tanto, simplemente voy a tomar una de ellas. En este caso, pues dado que en el proceso anterior tomé una de las de arriba, ahorita voy a tomar la de abajo. Es decir, con el valor negativo entonces por fuera del primer término. Entonces, menos, en paréntesis, y menos 9 va a ser igual a 2i menos 3. Listo, ahí tenemos las dos ecuaciones. A continuación lo que tendríamos que hacer es pues resolver esa expresión, tanto como la de arriba como la de abajo. De acá tenemos lo siguiente: agrupación de términos. Entonces vamos a pasar las variables, las a la derecha, los términos numéricos a la izquierda. Entonces me va a quedar menos 9, este 3 del otro lado, igual la igualdad me va a quedar como más 3, va a ser igual entonces a 2 sí, y esta sí del lado izquierdo al otro lado me pasa como menos sí. Bien, digamos que la idea del tecnicismo de la propiedad uniforme, pues que a ambos lados sumo 9 para que se cancelen y se pasen, pues por cuestiones de ahorrarnos el lenguaje lo pasamos de esta forma, ya está. En este caso, pues vamos a meter al menos en el paréntesis, o sea que me va a quedar menos i más 9. Hemos dicho que se cambian los signos, ¿no? Y afuera y del otro lado de la ecuación, del lado derecho, me va a quedar 2i menos 3. Si aquí agrupamos ahora sí las variables, haciendo lo mismo, las vamos a agrupar a la derecha y a la izquierda los términos numéricos. Entonces esto va a ser 9. Este menos 3 pasará a sumar al lado izquierdo. Y del lado derecho me va a quedar 2 sí. Y esta sí que está restando, pues pasará a sumar. Entonces me va a quedar más sí. Bien. ¿Qué nos queda acá arriba? Retomando. Acá arriba entonces me va a quedar menos 9 más 3, menos 6. 2 sí menos sí, pues sí. O sea que un valor que satisface esa ecuación con dos términos en valor absoluto, tanto a la izquierda como a la derecha, es menos 6. Corroborémoslo. Si yo acá reemplazo así por menos 6, esto me va a quedar menos 6 menos 9, quedaría menos 15. En este caso el valor absoluto de menos 15 sería 15. La solución, reemplazando así como menos 6 del lado izquierdo, daría 15. Ahora del lado derecho, menos 6 por 2, menos 12. Menos 3, menos 15. Nuevamente el valor absoluto de menos 15, pues 15. Es decir, que es correcto. Menos 6 es una solución. Finalmente, de esta otra parte de la ecuación de abajo, tenemos lo siguiente. Entonces, si resolvemos lo que se nos muestra ahí, ¿eso qué va a ser? Pues 9 más 3, 12. Y 2 sí. Aquí se me fue como una... Bueno, esto es una suma, ¿no? Se entiende que es una suma. Entonces sería menos sí que pasa a sumar y quedaría 2 sí más sí, que eso será 3 sí. Este 3, para despejarlo, pues decimos que pasa al otro lado de dividir y me quedaría 12 dividido 3, que eso no es más que 4.
Esta sería la otra solución. Corroborémoslo. Si yo reemplazo 4, pues me quedaría 4 menos 9, eso me da menos 5. Valor absoluto de menos 5, 5. O sea que la ecuación del lado izquierdo, el resultado sería 5. Verifiquemos del lado derecho. 4 por 3, 8, perdón, 4 por 2, 8, menos 3, 5. Valor absoluto de 5, 5. Es correcto. Entonces, bien. Encuentre los valores de sí que satisfacen la solución. Respuesta. Los valores de sí que cumplen la ecuación son el menos 6 y el 4. Perfecto. Bueno, continuemos entonces con la pregunta 3. En la pregunta 3 nos dicen lo siguiente. Encuentre el conjunto de solución para la siguiente expresión, la cual se encuentra en lenguaje natural. O sea, tendremos que escribir en notación de desigualdad lo que se describe ahí y pues resolverlo, ¿no? Vamos a entonces hacer la lectura. ¿Qué tenemos? Dice que el conjunto de números cuya distancia de su cuarta parte hasta 3 medios es menor o igual a 9 medios. Ok. Entonces, el conjunto de números. Entonces, sea X un elemento de este conjunto numérico. ¿Listo? Entonces, pues no sabemos quién es X, pero garantizamos de que pertenece a ese conjunto. Entonces, ¿qué es lo que cumple X? Que su distancia, que la distancia hasta 3 medios. Es decir, la distancia entre dos términos sabemos que es una resta. ¿Listo? Lo calculamos como esa diferencia. Ahora en particular nos dice que esa distancia tiene que medirse desde la cuarta parte de este número. Entonces, ok. Entonces, la distancia de este número desde su cuarta parte, o sea, en particular desde de este x cuartos hasta 3 medios. Esta distancia, ¿cómo tiene que ser? Menor o igual que 9 medios. Bien, pues si este número está a la derecha de 3 medios, no hay ningún inconveniente. Este resultado, pues evidentemente nos cumple la idea de distancia. La cuestión es si este número estaría a la izquierda, ¿no? Que esto nos daría negativo y pues no tendría sentido pensarse una distancia negativa. Así que para evitarnos ese conflicto, pues medimos en valor absoluto. Así ya sea que la medida la tomemos tanto a la izquierda o a la derecha, pensándonoslo al eje real como un sentido desde el punto de vista de un observador que se para en 3 medios, pues entonces vamos a encontrar valores tanto a la izquierda como a la derecha que si medimos distancias, pues nos pueden cumplir esta condición. Bien, entonces resolver esto bajo esa definición tiene dos condiciones. Una es la medida hacia la derecha, evidentemente, es decir, que tomamos la parte positiva de esa expresión, que simplemente es lo que está dentro y ya está, tal cual, sin los dos palitos, pues por así decirlo, y nos queda como lo escribimos aquí. Y la otra solución sería la medida hacia la izquierda. Eso implica que el resultado de esa diferencia fuese negativo. Entonces, para que la expresión como distancia no viole su definición, le ponemos este menos por fuera.
Ya con eso entonces garantizamos que lo que estamos midiendo son distancias, ¿no? Independientemente del sentido. Y esto tiene que ser menor o igual a 9 medios. Va. Pues a continuación tendremos que despejar la x. Vamos a hacer primero 1. Entonces, de acá tenemos que x cuartos va a ser menor o igual que 9 medios, y ese menos 3 medios lo pasamos a sumar al otro lado. Nuevamente de aquí entonces nos queda que x cuartos va a ser menor o igual que 12 medios. Es decir, que x cuartos va a ser menor o igual que 6. Y por tanto, x va a ser menor o igual que 6 por 4. Es decir, que x va a ser menor o igual que 24. Bien, verifiquemos nuevamente. Entonces, este término que estaba restando lo pasamos a sumar al otro lado. Hicimos esta suma, simplificamos. Luego este término que estaba dividiendo lo pasamos a multiplicar y bueno, ya llegamos a la primera parte. Listo. Ahora acá, este menos 1, pasémoslo a dividir al otro lado de la desigualdad. O sea que me va a quedar x cuartos menos 3 medios va a ser mayor o igual, porque estamos pasando a multiplicar un signo negativo, y en este caso me va a quedar menos 9 medios del otro lado. Vale. Ahora hacemos lo que hicimos de esta parte izquierda con el menos 3 medios. O sea que x cuartos va a ser mayor o igual en este caso que menos 9 medios más 3 medios. Es decir, que x cuartos va a ser mayor o igual que menos 6 medios. Menos 9 más 3, menos 6, ¿cierto? Como el denominador es igual, pues queda exactamente eso. O como lo decimos coloquialmente en la clase, pues carita feliz. Aquí entonces x va a ser mayor o igual, x cuartos va a ser mayor o igual que menos 3, ¿no? Simplificando esta expresión. Finalmente, x va a ser mayor o igual que menos 3 por 4. Y por ende, x va a ser mayor o igual que menos 12. ¿Listo? ¿Qué es lo que acabamos de encontrar entonces? Que nuestro conjunto de solución, si nos pensamos el eje real, ubiquemos estos dos números en orden. Entonces por acá va a estar el menos 12, por acá va a estar el 24, y lo que dice es que mis x van a estar a la derecha de menos 12, es decir, van a estar a la derecha de menos 12 hacia acá, y a su vez a la izquierda de 24, es decir, hacia acá. Es decir, que en otras palabras estamos tomando las x entre estos dos valores. Para finalizar el ejercicio, verifiquemos si incluimos los límites. En este caso, mayor o igual a menos 12, o sea que este valor lo incluimos. Vamos a marcarlo ahí. Y el 24 también lo incluimos. Vamos a marcarlo acá. Entonces nuestro conjunto de solución, que está representado en esta gráfica, pues no son más que las x que pertenecen al intervalo desde menos 12 hasta 24, y lo escribimos en corchetas porque incluimos los límites. Esto también lo podemos escribir de esta forma, ¿no? Las x mayores iguales que menos 12 y menores o iguales que 24. Bien, así nos queda entonces el ejercicio 3. Vale, vamos a continuar con el punto 4. En este punto 4 entonces tenemos lo siguiente. Verifiquemos a ver qué nos dan. Nos dicen que tenemos dos triángulos. En este caso particular, los dos triángulos son rectángulos y que ellos tienen unas relaciones a partir de las medidas de sus lados. Entonces, pues vamos a ir identificando esas relaciones. Nos dicen lo siguiente:
nos dicen el triángulo 1, o en el triángulo 1 la altura tiene 3 unidades menos que el doble de su base. Definamos entonces a la base como x, y por ende entonces la altura del triángulo 1 van a ser 2 unidades menos, perdón, la altura va a ser 3 unidades menos. En el triángulo 1 la altura tiene 3 unidades menos que el doble de su base. O sea que su altura en relación a la base pues va a ser 2x menos 3. Listo. Vamos para la siguiente condición. Dice, la altura en el triángulo 2 es un medio o es la mitad de la base del triángulo 1. La altura de este triángulo es la mitad de esta base. Es decir, esta base multiplicada por un medio. Esto es x sobre 2. Bien. Y finalmente nos dicen que en el triángulo 2 la base tiene 3 unidades más que 3 veces su altura. En este triángulo 2 la base tiene 3 unidades más que 3 veces o el triple de su altura. Y pues su altura es x medios. ¿Vale? Miren que aquí ya tenemos la relación en esos dos triángulos en términos todos de una sola variable. O sea que es dicho en dicho en otras palabras, pues si yo sé quién vale x, lograré calcular las demás longitudes, los demás lados. Ahora verifiquemos qué nos dan. Nos dicen si se sabe que las áreas de los dos triángulos son iguales. Ok. El área del triángulo. Área de un triángulo, ¿a qué es igual? A su base por la altura sobre 2. Vamos a hacerlo para los dos triángulos. En este caso, el triángulo 1. Área del triángulo 1 va a ser base, que sabemos que es x, por altura, 2x menos 3. Entonces, x por altura, que es 2x menos 3. Y todo esto sobre 2. Esta área del triángulo 1 es igual al área del triángulo 2. Y el área del triángulo 2 pues es el producto de su base, que sería 3x medios más 3. Todo esto por su altura, que es x medios sobre 2. Bien, pues tendremos que resolver esta igualdad. Noten que la única variable en este caso pues es x, ¿no? O sea que al resolver la ecuación que aquí se plantea, pues vamos a poder despejar a x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Pues como observan, la expresión tanto a la izquierda como a la derecha se está dividiendo entre 2. O sea que yo puedo multiplicar por 2 ambos lados y deshacerme de estos números. Asimismo, voy de una vez a hacer la propiedad distributiva para resolver estos productos. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? En la parte de acá arriba vamos a hacer exactamente lo que acabo de marcar. Entonces será 2x al cuadrado menos 3x va a ser igual, y acá sería este por este y este por este. O sea que me quedaría 3x al cuadrado cuartos, pues x por 3x y 2 por 2, ¿no? Más 3x medios. Bien, recuerden que el 2 en este denominador y en este denominador se cancelan. Ahora agruparemos términos semejantes. ¿Cómo me va a quedar esto? Entonces me va a quedar menos 3 cuartos. O hagamos lo siguiente antes de eso. Vamos a resolver esta suma de aquí para deshacernos básicamente de los términos con fracción. Entonces noten que esta expresión de acá yo la puedo multiplicar por 2 arriba y por 2 abajo,
¿cierto? Con eso sigue siendo la misma fracción. O sea que esto me va a quedar 3x al cuadrado sobre 4 más 2 por 3, 6x sobre 4. Y esta expresión de acá sí la dejo tal cual, no la voy a tocar. Con ello, pues observen que el denominador va a ser el mismo y por lo tanto la suma simplemente van a ser los términos de los numeradores. 3x al cuadrado más 6x, y todo esto dividido entre 4. Y esta parte de acá la dejo tal cual. Y ahora sí, este 4 que está dividiendo ya toda la expresión, lo puedo pasar a multiplicar. 4 en factor de 2x al cuadrado menos 3x igual a 3x al cuadrado más 6x. Aquí hacemos distributiva. Entonces esto va a ser 8x al cuadrado menos 12x es igual a 3x al cuadrado más 6x. De acá que me va a quedar entonces que pues pasemos todos estos términos de la derecha a la izquierda para agrupar. Así me va a quedar que 8x al cuadrado menos 3x al cuadrado menos 12x menos 6x va a ser igual a 0. Y de acá tengo ya entonces que 5x al cuadrado menos 18x es igual a 0. Finalmente, entonces noten que de acá podemos sacar factor común la x, ¿cierto? Entonces esto va a ser x en factor de 5x menos 18 igual a 0. Y noten que aquí podemos aplicar una de las propiedades que vimos en el curso, que es, dado el producto de dos términos, si eso es igual a 0, es porque alguno de esos términos es 0 o los dos son ceros. Entonces, pues x es 0 o bien 5x menos 18 tendrá que ser 0. Pues miren que ya encontramos una x. Del otro lado, si despejamos la variable, entonces esto va a ser que 5x es igual a 18. Y por ende x tendrá que ser 18 quintos. El 18 que estaba restando lo pasé al otro lado a sumar y este 5 que estaba multiplicando lo pasamos a dividir. Aquí tenemos los dos resultados. En este caso particular, como x representa la medida de una longitud de uno de los lados del triángulo 1, pues no tiene mucho sentido pensarnos que x vaya a ser 0. Pues sería un triángulo sin un lado. Entonces ya la figura como tal desaparecería. Por ende, pues se entenderá que nuestro valor para este ejercicio será el 18 quintos. Entonces, ¿a qué era igual la altura del triángulo 1? La altura del triángulo 1 era 2x menos 3. Entonces, 2x menos 3, esto va a ser la altura del triángulo 1. 2x menos 3 va a ser igual entonces a 2 y reemplazamos el dato de x, que será 18 quintos menos 3. Noten que pues entonces esto va a ser 2 por 18. ¿Cuánto es 2 por 18? Esto va a darme aquí 36 quintos menos 3. Pero podemos decir que el 3 lo podemos trabajar como si fuese 15 quintos, ¿cierto? O sea, 15 dividido 5, pues 3, ¿no? Así entonces la altura va a ser 36 menos 15. 36 menos 15, eso nos da 21. Y el denominador queda exactamente igual. Entonces h es 20, perdón, h es, estaba pensando en el resultado de abajo, h es 21 quintos. Ya con esto entonces podemos decir, bueno, la altura entonces del triángulo 1 son 21 quintos, su base son 18 quinceavos, que era x, ¿no? 18 quinceavos y la altura 21 quintos. Listo, bueno, ya tenemos dos de las dimensiones del triángulo 1. Por cierto, hallemos su hipotenusa. Llamémosle la hipotenusa c. C al cuadrado
es la suma de los catetos al cuadrado. O sea que si queremos despejar C, deshacernos entonces de este cuadradito, pues ya sabemos que por propiedades lo que tenemos que calcular es la raíz a ambos lados, así que aquí me va a quedar de esta forma. La raíz cuadrada de esa expresión. Esto nos da que la hipotenusa, el valor C, va a ser igual a 3 raíz de 85 sobre 5. Pues cito, estos números pues no son números enteros, ¿no? Pero pues no dejan de ser la medida de esas longitudes. O sea, no habrá problema o inconveniente pues con trabajarlos de esta forma. Miren, ya tenemos las medidas del triángulo 1. Vamos a hacer lo mismo para el triángulo 2. En el triángulo 2 su altura es x medios, o sea, 18 quintos sobre 2. Pues este sabemos que nos va a dar entonces, este valor nos va a dar 9 quintos. Si hacemos exactamente lo mismo y reemplazamos x en este resultado, es decir, x 3 por 18 quintos sobre 2, que no es más que 9 quintos, y eso más 3, el resultado nos va a dar, este resultado de acá abajo nos va a dar 42 quintos. Listo, finalmente entonces hallemos su hipotenusa. El valor C para este resultado va a ser igual a la raíz de 42 quintos al cuadrado más 9 quintos al cuadrado. ¿Cuánto es C entonces? El valor de la hipotenusa en este caso entonces nos va a dar 3 raíz de 205 sobre 5. Listo, ya tenemos las tres dimensiones de cada uno de los dos triángulos. Si corroboramos el área en cada caso, al multiplicar estos base por altura sobre 2, eso nos va a dar lo siguiente. El área de 1 va a darnos, recuerden, es el producto de este por este dividido 2. Eso nos va a dar 189 sobre 25. El área 2 de este triángulo de acá, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Base por altura, lo voy a escribir aquí. El área 2 va a ser igual al producto de estas dos, que esto no es más que, oh, miren, coincide. 189 sobre 25. Listo, con eso sabemos entonces que evidentemente nuestras dos áreas son las mismas y que hemos encontrado los valores que cumplen las condiciones hasta este momento especificadas. Listo, finalmente entonces, ¿qué pide el ejercicio? El ejercicio nos dice, bueno, halle las relaciones en los perímetros de las dos figuras. Bien, pues entonces hallemos el perímetro del triángulo 1. El perímetro del triángulo 1 no es más que la suma de sus lados. Es decir, 21 quintos más 18 quintos más su hipotenusa que era 3 raíz de 85 quintos. ¿Cuánto da esto? Pues esto nos va a dar 39 más 3 raíz de 85, lo que fuese esa suma, que pues entenderá que es un número irracional, sobre 5. Y el perímetro del triángulo 2 a qué va a ser igual, entonces sumamos al 9 quintos más 42 quintos más su hipotenusa, que cuánto nos dio, verifiquemos, 3 raíz de 205. 3 raíz de 205 sobre 5. ¿Cuánto nos da esto?
51 más 3 raíz de 205 sobre 5. Pues si nos piden calcular la relación, hemos dicho que cuando nos piden la relación entre dos valores tendremos que dividirlos. O sea, tenemos que calcular la división de estos dos datos. En este caso voy a hacer P1 entre P2. Así que tendré que dividir todo este resultado entre este dato de acá. O sea que vamos a dividir estos dos datos. Para dividir estos, pues sabemos que es ley de la oreja, ¿no? Extremos e internos. Se nos van los 5. O sea que tendremos que hacer la división básicamente entre 39 más 3 raíz de 85 sobre 51 más 3 raíz de 205. Bien, finalmente entonces, ¿a qué va a ser igual P1 dividido P2? Verifiquemos. Esto aproximadamente es del orden de 0,7. Bien, eso lo que nos quiere decir es que pues que el perímetro 1 es 0,7 veces la cantidad del perímetro 2, ¿no? Vale, chicos, pues con eso hemos terminado. El siguiente punto, el punto 5, ese es un punto de encontrar una recta eh, entre dos coordenadas, el punto A y el punto B. Ese es un ejercicio que trajinamos bastante en clase, entonces sencillamente lo voy a dejar para las notas propias del curso. Con eso hemos pues hecho el cierre de lo que es la parte de la discusión de este entregable, del entregable 5, la socialización, retroalimentación, si queremos llamarlo así. Ya en el transcurso de la semana, pues les estaré entregando entonces sus respectivos procesos para que puedan hacer el comprobante, para que puedan verificar pues que quedó bien, que no quedó bien. Por ahora pues me despido, cuídense mucho y ya estaremos en contacto.